Y ahora vamos a recibir aquí en BTV Noticias al politólogo Óscar Botinelli, a quien le agradecemos que haya terminado con la cuarentena solamente para venir a BTV Noticias y brindarnos su análisis. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Mi primera salida desde que empezó todo esto hace 90 días, ¿no? ¿El 13 de marzo estabas adentro? 13 de marzo adentro. Bueno, muchas gracias por estar acá. ¿No? Cuando se conoció todo esto. ¿Estabas rabioso? Bueno, ya me había acostumbrado. Creí que el mundo era así. Sí, desde el jardín. Desde la ventana. ¿Qué lectura se hace de esta noticia que de alguna manera sorprende o no por las diferencias ya marcadas entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el canciller Ernesto Talvi? Bueno, digamos dos cosas distintas. ¿Qué efectos tiene y qué motiva esto? Yo diría, dejando de lado lo que son hechos anecdóticos, por importantes que sean, acá hay un tema de estructura de gobierno, un tema de arquitectura de gobierno. El sistema uruguayo da para muchos juegos diferentes. Por ejemplo, Sanguinetti en su segunda presidencia hizo una coalición estricta, pura de gobierno, donde el líder del Partido Nacional era prácticamente un copresidente. Relativamente parecido fue Jorge Valle. Era un juego con Sanguinetti, con Luis Alberto Lacalle, ahora se dice Lacalle Herrera, donde las principales decisiones eran manejadas en conjunto. Aquí es un gobierno que tiene una impronta más parecida al diseño institucional de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, donde el presidente considera que es el jefe unipersonal del gobierno y los ministros son los auxiliares. Tanto es así que en México, por ejemplo, ni siquiera se llaman ministros, se llaman secretarios. Estrictamente, lo digo quizás demasiado técnicamente, justamente mi especialidad académica, profesor en sistema político, no hay una coalición de gobierno como tal, una coalición pura. Hubo una coalición electoral detrás de la fórmula Lacalle-Argimón, exitosa, y luego una coalición política que se expresa en 4 dimensiones. Una coalición parlamentaria que sostiene al gobierno, una coalición legislativa que le da mayoría para aprobar las leyes, como se vio en la ley de urgente consideración, una coparticipación en la administración autónoma, descentralizada, desconcentrada, regulatoria, en la cual también participa en función de minoría el Frente Amplio, y un entendimiento de gobierno con participación de los partidos asociados. ¿Por qué no es una coalición de gobierno? Porque una coalición de gobierno es que las decisiones de gobierno se discuten colectivamente entre los socios, ya sea en el Consejo de Ministros, que realmente no está funcionando ni va a funcionar por la concepción que tiene el presidente de la arquitectura de gobierno, o se discute entre los líderes. Prácticamente desde que asumió Lacalle Pou no ha habido reuniones de líderes para discutir las decisiones de gobierno. Incluso la ley de urgente consideración marca como el presidente envía un proyecto de ley que responde a su pensamiento o el de su partido, y luego los socios la modifican en el Parlamento, sigue operando como coalición legislativa, que se reunían aparte de la comisión del Parlamento para hacer los ajustes, el acuerdo y enviarlo. Entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿por qué digo que lo sustancial es un tema de arquitectura de gobierno? Porque en una arquitectura de este tipo no hay lugar para que un líder partidario sea ministro, porque queda subordinado al presidente. Y eso le hace perder fuerza como líder político. Esto es lo que vio Manini Ríos cuando no aceptó integrar el gabinete. Más allá de otras razones, él sentía que no quedaba en pie de igualdad con el presidente, más allá de que uno es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, el presidente de la República, pero igualdad política. No es el socio que le puede decir esto no te lo llevo, esto lo acepto. Es un ministro que habla con el presidente en una arquitectura que se considera que el presidente está muy por encima de los ministros, que no es uno el primero entre iguales, sino el jefe. Entonces, realmente esto crea una dificultad, porque un presidente que discrepe o desautorice al ministro de Relaciones Exteriores, que a su vez es el líder de la mayoría del Partido Colorado, de alguna manera está desautorizando al Partido Colorado. ¿Y no la vio? ¿Y Manini sí la vio?
Bueno, el tema es Porque esto. son 3 meses, Oscar, 3 meses y 10 días. Bueno, pero es quizás temas de valoración. O considero tengo que dar una mano y me voy rapidito. Bueno, primero no fue el mensaje inicial. Algunos equipos técnicos que él mismo promocionaba Exacto. en las redes. Yo diría lo siguiente, la diferencia radica en que el general Manini Ríos, que no es político, que recién está dando sus pasos en política, como militar y de alto perfil, conoce bien el Estado, conoce bien cómo funcionan las instituciones y conoce muy bien lo que es el manejo del poder y las jerarquías en el poder. Entonces, digamos muy simplemente, si el presidente de la República, el teniente general, él quedaba en el grado de general de 2 estrellas o de coronel, no como un teniente general. Hoy es el comandante de su fuerza, de Cabildo Abierto, y bueno, será más chica que la otra, pero habla de igual a igual con él. ¿De esta manera Talvi está haciendo valer el peso de las urnas con la decisión? Bueno, como grupo mayoritario en la coalición de gobierno. Más bien lo que está haciendo es viendo las dificultades que le supone operar como líder partidario o sectorial. Él lidera una bancada propia del Grupo Ciudadanos de 2 senadores, 8 diputados, que es relevante, no nos olvidemos que Ciudadanos, Cabildo o el Partido Colorado en su conjunto son decisivos para que haya mayoría parlamentaria. Sí, obviamente. ¿No? Por lo tanto, no hay lugar, y ballistas también, ¿no? Es decir, no hay lugar para que ninguno de los socios salga de la coalición. Esos son juegos que serán más ríspidos, menos ríspidos, bueno, en fin, es otra cosa. Pero lo relevante es que no es lo mismo el rol ¿cómo hacen jugar a 2 sombreros, donde en un sombrero es el líder de un partido que le da mayoría o de una fracción que le da mayoría y que le decía al presidente, esto no se puede hacer, no lo podemos admitir, y después es el ministro que va, señor presidente, presenta usted para su aprobación. Hay un problema de juego ahí. Por eso digo, es más allá de anécdotas y de hechos, es un tema de diseño institucional que esto iba a demorar menos o más, pero inevitablemente iba a ocurrir porque no conjuga un diseño tan presidencial como el que diseñó la calle Pou, lo cual es correcto, no hay ningún diseño que sea mejor que otro, siempre y cuando un diseño tan presidencial lo acepten los socios, ¿no? Sanguinetti con Volonté jugó de otra manera. Volonté aparecía como un presidente. Cuando se envía la ley de seguridad social, por ejemplo, al comienzo del gobierno, en 1995, hay reformas sustanciales que Volonté exige y va en el mensaje inicial. Se dialogaba permanentemente entre los dos, en Suárez, por teléfono. Lo mismo hacía Valle con Sanguinetti, con Lacalle. Incluso, bueno, Lacalle en un momento dice, esto no puede seguir así, hay que cambiar el ministro de Economía. Cambia el ministro de Economía. Esta es otra estructura distinta de un presidente que impone todo su peso, toda su fuerza, y este diseño implica que todo debe jugar en torno a este diseño. Entonces, no es un diseño que dé lugar a figuras de primer nivel en el gabinete. Atención, en coaliciones de gobierno más puras como esta, estoy hablando de la de Sanguinetti y la de Valle, no estuvo, en el de Valle no estuvo ni Sanguinetti ni Lacalle Herrera en el ministerio, y no estuvo Volonté, estuvo Álvaro Ramos, que fue el candidato a vicepresidente, pero no el presidente del Partido Nacional en el ministerio. Hablaba desde afuera, como presidente del Partido Nacional, de igual a igual con el presidente de la República. Vos sabés que yo te escucho y cierra todo, pero en 3 meses. Eso me sigue llamando la atención. Talvi, lo escuchabas, relativiza lo de Venezuela. En la entrevista con El Observador del sábado pasado, que la leíste, ayer El Observador lo plantea como una diferencia sustancial de como Talvi dice, yo lo dije ayer acá al aire, ¿no? Talvi dice, yo no voy a decir lo que ustedes saben que yo sé, porque si lo digo lo está diciendo igual, un sujeto omitido de que Venezuela es una dictadura. Habla con el canciller de España, con el canciller de México, lo publicita en su Twitter. ¿Lo habló con la calle Pou eso? Es decir, o se está cortando él. ¿La calle Pou tiene interés en sentar a alguien de Uruguay con Diosdado Cabello, con Maduro, con Rodríguez? Sí, yo diría que por eso relativizo los hechos, es decir, no importa cuáles fueran los hechos. Si era el nombramiento de un embajador, donde hubo algún que otro cortocircuito,
si era la postura sobre Venezuela, donde no hay diferencias sustanciales, eso es real, puede haber diferencias de presentación de las cosas, pero esto necesariamente llevaba en algún momento a algún cortocircuito. Probablemente el tema es, bueno, quizás el error inicial estuvo tanto en el presidente de la República como en el candidato presidencial del Partido Colorado en no haber percibido que esto no iba a funcionar, ¿no? Incluso debió haberse dado cuenta el propio presidente cuando el general Manini Ríos le dice no. Decir, bueno, ¿por qué no quiere estar Manini Ríos? Si no lo había pensado antes, ya estamos hablando a principios de diciembre, ya era el momento de darse cuenta que la figura del candidato presidencial del Partido Colorado, líder de la mayoría del Partido Colorado, en el gabinete iba a ser algo muy difícil para el manejo del gobierno y no era bueno la salida, no de un ministro, que ya no es bueno que un ministro se vaya a los 100 días, de un líder partidario de la coalición. Incluso Oscar cuestionó en algún momento Talvi a Nino Noboa por su forma de no decir dictadura, y él hoy en día está reflejando casi lo mismo que Nina en su momento expresaba. Bueno, hay que tener mucho cuidado. ¿Es el cargo que no le permite decirlo? No, hay una cosa que es la siguiente, hay que tener mucho cuidado con las simplificaciones que se pueden dar en los juegos políticos en lo que son los manejos internacionales. Para empezar, empecemos por lo siguiente, en las clasificaciones de régimen de gobierno no se usa la palabra dictadura. Se va desde democracia plena o poliarquía plena, que es otro término que no sé exactamente lo mismo, pero podría reflejar lo mismo, a autoritarismo puro. Esa es la categoría que usan en general, el más usual es el Economist Intelligence Unit de la revista The Economist, pero otros académicos de Alemania, de Estados Unidos. Entonces, para empezar ya, es una simplificación. Cuando se dice, ¿es dictadura o no dictadura? ¿De qué estamos hablando? Porque hay muchas clasificaciones de regímenes y esa palabra en general no se tiende a usar. Sí es en el debate político, en el debate popular. Entonces, ahí tenemos un primer problema. Segundo, el lenguaje diplomático es otra cosa. Si observamos sobre el tema Venezuela, por ejemplo, entre la postura de la Unión Europea antes del cambio de gobierno de la Unión Europea con Federica Mogherini a cargo de las relaciones internacionales y la presentación del nuevo comisionado de Asuntos internacionales, Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, cuando hace el discurso del Europarlamento, y hay un pequeñísimo matiz del tema Venezuela, y no fue esto democracia, entonces dictadura, no, pequeñísimo matiz, ¿no? Sí. Como hubo matiz también en el juego de la representación diplomática de Alemania en Venezuela, donde un embajador, por un lado se va prácticamente expulsado por el gobierno de Maduro, y al poco tiempo retorna, vuelto a nombrar por el gobierno Merkel, y con el Placeto Agreement dado por Nicolás Maduro. Es decir, cuidado que las relaciones internacionales son mucho más complicadas que ese discurso político simplificado, que bueno, sirve mucho para luchas políticas. Pero la diplomacia exige mucho afinamiento, ¿no? Te voy a llevar brevemente y le pido a la producción si tenemos a Talvi hablando de Sanguinetti. Si lo tenemos, lo vemos, por favor. No hay diferencias políticas en el Partido Colorado. Hay un distanciamiento por formas muy distintas de entender, de ver, de sentir la política con el doctor Sanguinetti. Pero el Partido Colorado, a los efectos de lo que importa, que es la tarea legislativa para la LUC, la tarea técnica, ha trabajado junto y todas las posiciones fueron tomadas de común acuerdo. En nada ha influido el funcionamiento del Partido Colorado, este distanciamiento circunstancial que tenemos con el doctor Sanguinetti. Bien, pero una cosa es Talvi como canciller y una cosa es Talvi afuera o Talvi en el Senado para la interna colorada, ¿o no? Bueno, yo creo que, primero, me quedaba de lo anterior esto, creo que igual hay un debilitamiento del Uruguay en este momento, porque en el mundo diplomático ver mantenimiento de un canciller que anuncia que se va, no importa los motivos, ya lleva a decir, bueno, cuidado lo que diga, cómo lo tomamos, a ver qué piensa el presidente, qué va a pasar. Es decir, la diplomacia necesita señales realmente que sean muy nítidas y muy claras, y no es buena esta situación desde el punto de vista del manejo
externos. También del interno estoy hablando en todo ministerio, cuando un ministro se va, pasó enseguida las elecciones del 24 de noviembre, ya pierde poder. Eso es un hecho, lo descubrieron los chinos hace 10.000 años, ¿no? Es decir, no es historia moderna. Sobre el Partido Colorado, bueno, hay una cosa que es esto, yo creo que un Talvi más liberado de su situación, de las limitaciones que le plantea estar con un cargo de gobierno, un cargo de ministro, que lo puede limitar en su manejo, en sus declaraciones, le da mucho más poder a Talvi del que tenía hasta este momento. Además, aparece liderando a Ciudadanos, aparece Ciudadanos con su cabeza en el Senado. Y veamos un cambio interesante en la arquitectura política del oficialismo. Una vez que Talvi dé el paso final de irse de la Cancillería, aparece el presidente de la República allí en la Torre Ejecutiva o en la Residencia Suárez, y aparece en la Cámara de Senadores Julio María Sanguinetti, Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos. Es decir, esto da un mayor equilibrio en el juego político de la coalición cuando uno de los líderes relevantes está en el ministerio un poco subsumido detrás del presidente de la República. Yo creo que a Ciudadanos como grupo político y a Talvi como líder político lo potencia el retorno al Senado, donde están situados los otros dos líderes de los partidos que son decisivos en el mantenimiento de la coalición. A propósito del expresidente Sanguinetti, la producción de BTV Noticias intentó comunicarse con él para que obviamente diera su opinión al respecto de este hecho, y él dijo: por el bien del Partido Colorado es mejor que yo no hable. Bien, Óscar, es un gusto y un honor como siempre tenerte unos minutos para analizar los hechos de la coyuntura política. Así que bueno, buen retorno al mundo real. Bueno, muchas gracias. Sabemos hoy que el mundo sigue girando. Como nunca, porque vos tenés varias lides en esto ya desde fines de los 60, pudiste seguir muy bien informado, segundo a segundo, con toda la tecnología que lo permite, ¿no? Y mucho más porque me pasaba hablando por teléfono con dirigentes políticos, senadores, diputados, periodistas. Y de repente hasta siguiendo las sesiones del Senado el otro día con la LUC, están en vivo. Bueno, alguno, un rato, no demasiado, no demasiado. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Óscar Botinelli. ¿Hay que hacer una pausa? Es momento de una pausa en esta edición central de BTV Noticias. Regresamos en instantes.